Hola, hola, este vídeo es un extracto de los directos que hago en la plataforma morada. Si el adulting me lo permite, suelo abrir de lunes a jueves a partir de las 4 de la tarde, hora españita. Tendrás enlaces tanto en la descripción del vídeo como en la pantalla. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos un día más al streaming. Muy buenas, Nano, ¿qué tal estás, compi? Sí, se viene seriaza. Ya sabéis que he hecho una encuesta antes por Twitter. Sí, me he adelantado un poquito a que finalizara porque veía que iba a salir este juego. Es un juego al que tengo muchas ganas porque este juego se lo vi al grandísimo Richard Betacode, ¿vale? Es una aventura, podría decirse aventura gráfica. Es una aventura gráfica, point and click más o menos, ¿vale? Que cuenta una historia muy interesante, creepy, raruna y es de terror, ¿vale? Justo lo que a mí me gusta, ¿vale? No quiero desvelaros nada del argumento porque esto quiero que lo descubramos, porque yo hay cosas de las que ya no me acuerdo, lo vi hace muchos años. Que lo descubramos juntos. Pero es juegazo este, ¿eh? Estoy emocionada, la verdad. A mí este me voló un poco la cabeza cuando se lo vi. Y me he comprado de este estudio, creo que... ¿Cómo se llamaba? ¿Harvest Studio? Bueno, no me acuerdo, luego lo miro. Tienen 3 más. No, 2 más referentes a esto que vamos a ver, ¿vale? Tienen 2 más que también los jugaré. Yo solo vi este y otro más. Es increíble. Efectivamente, es que aún encima, los cabroncetes estaban dejando la 50-50 y yo me estaba poniendo ya nerviosa, pero bueno. Muy buenas, Perseo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Así que vamos a darle. A ver, tengo un escritorio pequeño y claro, como esto se juega con teclado y con ratón, a ver cómo me lo monto, ¿vale? Pero espero no estar muy incómoda. Harvester, sí, eso. Ahí está. Downfall y Lorerai, correcto. Esos también los tengo, me falta el Barhouse, pero... primero esos y luego, si eso, me pillaré el otro. Porque es que ahora encima me salieron también bastante baratos porque los pillé en un fin de semana de estos del editor en Steam, que hay descuentos y tal. Y me pillé los 3. Así que tengo muchas ganas, la verdad. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Solo voy a decir que la protagonista se llama Susan, ¿vale? Y está rodeada de gatos. De hecho, aquí tengo a mi gato, que el pobrecito mío está pasando mala mañana porque tiene análisis luego y no le hemos podido dar de comer. Aquí tumbado conmigo, mirándome en plan de dame algo de comer que tengo hambre, pero es que no puede. Entonces estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Así que vamos a darle. Vamos a darle, que tengo ganitas. Vale, nueva partida. My name is Susan Ashworth. Espero que se escuche y se oiga bien. Ya me diréis. I live alone in this old 2-bedroom flat. I rarely go outside. Some would say it's a lonely life, and I guess that's true. But I don't like people's company. Not lately, anyway. A mí tampoco me gusta. Es mentira. I only trust my cats these days, and I will miss them dearly. But they will understand, like they always have. Teacup stays with me till the end. He watches me, as if he knew. Because earlier tonight, I swallowed a whole bunch of pills. They're legal, of course, prescribed by my doctor for my sleeping problems. But I've taken 34 of them, all I could find in the cupboard. And now the room around me spins in a blurry tango as my heart slows down. Any second now, I will be dead. I feel calm,
I'm ready for it. I've only got one thing to say now. Thanks for nothing. Goodbye. Bueno, como veis empieza bien, bien fuerte el juego ya. Hay 7 capítulos. Vamos a ver qué nos cuenta esta historia, ¿no? La casa en el bosque. Capítulo 1. Harvester Games, efectivamente. Aunque ya lo ha dicho Nano por aquí antes. Pero como veis, comienza fuerte el juego. Aquí está nuestra protagonista, Susan. Ah, vale, iba a decir, no me digas que no me puedo mover con esto, ¿vale? Y nos van a ir haciendo ahora un pequeño tutorial. ¿Podemos ir hacia atrás? No creo, ¿no? Que se ha tomado aquí unas pastis. Y... pues bueno. Su gato, Teacup. ¿Sabéis que casi le ponemos a Harry Teacup? Precisamente por este juego. Vale, presiona, elige las opciones disponibles. Me siento extrañamente atraída a este lugar. Debo encontrar una manera de abrir el candado y entrar. Vale, está cerrada. Bueno, pues busquemos por aquí. Vaya cambio, ¿eh? Y un sitio chilling ya a cosas extrañas, rarunas, creepies. Esto no puedo abrir ni nada, ¿no? No. Uy. ¿Se puede ir más deprisa? Creo que no. Vale. No me esperaba ese sonido tan fuerte. Presiona, sí, para abrir el menú. Ambulancia. Examinar. No puedo avanzar más. Esta ambulancia bloquea el acceso a la salida. Quizás ni siquiera haya una salida. Pues vamos a abrir la puerta. Veamos qué hay dentro. No puedo. Está cerrada. Vaya por Dios. Vale. Pues tiene que haber algo por detrás que no hayamos visto. What's making that noise? De la ambulancia, será. Hello? Who's there? Aún encima hay partes que, como veis, están dobladas. Lo cual está muy guay. Vaya. Mirar de cerca. Soy yo, mi frío cadáver justo delante mío. ¿Qué hace aquí? Vale. Me veo tan tranquila. Abrir los ojos. Mis ojos, casi lo único que me gustaba de mí. Incluso ahora todavía brillan un poco. La boca. Vale, hay una llave. Ahí está. Aquí está la llave. Examinar. No hace mucho ni siquiera una llave podría abrir mi boca. Ahora encuentro que había una dentro. Vale, creo que no me va a hacer falta usar el ratón. Se puede jugar con una mano, lo cual está bien. ¡Corre! ¿Me he muerto? No. Si no, nos quedamos sin juego, literalmente. Vale, no podemos volver a pasar.
Como veis, esto ya es muy raro. Pero claro, tú dices, se acaba de tomar, como ha dicho antes, 34 pastillas. Entonces, pues bueno, estará flipándolo la mujer. La chichilla va a empezar ahora. Porque del principio más de esta parte me acuerdo. Del resto ya no. ¡Anda! Un ciervo. ¿Qué pasa, Bambi? Vale. ¿La usamos? Y entramos. Examinar. El agujero ha sido tapado con estos tablones. El letrero debajo dice peligro, interruptor de energía de emergencia. Definitivamente hay algo ahí. No puedo decirlo con certeza, pero parece un interruptor. No soy tan fuerte como para sacarlo con las manos. Vale, pues ya estaría. Vámonos. Máquina. Un sacrificio demasiado prolongado puede tornar de piedra el corazón. ¿Se necesitará otro sacrificio para devolverlo a la normalidad? Quizás sea una tontería. Es solo una vieja máquina después de todo. Vamos a encenderla. Qué raro, no parece haber ni interruptores ni botones en esta máquina. ¿Cómo se enciende? Pues se encenderá. Tendré que darle al botón. Vale, ¿no puedo salir a por más cosas? Porque obviamente tengo que usar algo. A lo mejor por donde el ciervo encuentro algo. Para quitar las maderitas. Esto es nuevo, ¿eh? De esto sí que no me acuerdo, ¿ves? Vaya, un coche. Un coche estampado. Ups. Examinar. Mi cadáver colgado de un árbol. Debería estar asustada, pero solo me siento vacía. Espera, ¿qué es eso que brilla en su cuello? ¿Es una llave? El cuerpo está demasiado alto. No la alcanzo. Vale, aquí hay una soga. Tiene un nudo. Pues desatamos. Ah, pues no lo hacemos tampoco. Ah, aquí hay una puerta. Abre, abre. Trabada desde el otro lado. Oye, de verdad. Vale, pues vamos a ver hacia atrás. No puedo recordar este lugar. ¿Estoy perdida? Uy. Un cuervecito. Hostia, es diferente, ¿eh? A ver. Qué exposición tan desagradable. Por lo menos no es mi cabeza la que está entre las barras. Tampoco, está cerrado. Vale, genial, estupendo. No podemos abrir nada, como podéis ver. ¿Se ha girado hacia el otro lado? Asumo que tengo que perseguir al cuervo. Efectivamente. ¿Quién hizo esto? ¿Hay alguien más aquí? Tiene un cuchillito que vamos a usar. Ea. ¡Anda! ¡Qué cosas, eh! Vale, vamos a usar el cuchillo para cortar esto. Adiós. Vale.
Parezco como si estuviera durmiendo. Vamos a primero registrar los bolsillos. Vacío. Vale, pues cogemos la llave. Estupendo. Nos vamos. Volvemos al mismo sitio. Es verdad que tengo que utilizar primero el objeto. Ahí está. Vale. Vaya. Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine day like this. Who are you? I have so many names, it's hard to pick one. But I'm curious, who do you think I am? Vale, me estoy dando cuenta de que le estoy tapando un poco el diálogo a esta señora, pero bueno. ¿La muerte? ¿Una anciana que vive en el bosque? A ver. Death? Interesting. Yes, perhaps that's what I am. I come when there's something to take, but I never give anything back. I am doom, but I'm salvation too. I'm feared by most, but adored by some also. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. I don't even know you. Well, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company. Always there, you know? Always there. So I was wrong. You're not deaf? Parece ser que no. I am not. Perhaps I am life. But then again, does it really matter? ¿Qué es este lugar? What is this place? This, my dear, is my humble kingdom. Ah. And this house is my castle. I rarely invite people in, just like you. I like my solitude. But you are a special guest, and I'm going to make an exception. Me? Special? I can tell you now that there's nothing special about me, lady. Don't bring yourself down, Susan Ashworth. Today, you are my guest of honor. ¿Qué sucederá ahora? Depends on you, Susan. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. But there is also something that will make you want to return to where you came from and cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. Vale. It's getting cold out here. Esta señora, que no sabemos quién es, nos va a hacer una propuesta. ¿Vale? Que no vamos a poder rechazar según ella. Pero dadme un segundo porque voy a hacer una cosa. Se va a oír un petardeo en el audio, pero es que pasa siempre que tabulo, ¿vale? Así que... dadme un segundo. Vale, ¿ahora? ¿Se me apagan las pantallas? ¿Vuelven en sí? Estamos, vale. Estamos. Es que así, si lo echo esto un poco más para allá, como se va a ver negro igual porque está en 4/3, puedo moverlo un poquito y si sale algo creo que no lo taparé. Vale, vale. I'll only see shore. Please don't touch anything, dear. Ay, no me dejas ser feliz, mujer. You lied to the whole world, Susan.
And you lie to yourself. Cuidado. Mujer extraña. Tampoco tiene mucha cosa, en casa, pero bueno. ¿Está ella realmente aquí? Quizá todo esto sea un sueño después de todo. Sí que está así. ¿Veis? Ahora sí que lo veis todo. Todavía no sé quién eres realmente. I still don't really know who you are. I go by many names. I've never paid much notice to what the living call me. But there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. The Queen of Maggots. La reina de las What you larvas. are? Why, maggots? Because they feed on what's dead and gone. Dead and gone. I guess that's me. ¿Seré castigada por tomar mi propia vida? Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows? I could be your only friend. Ah, fíjate. The only friend in the whole wide world. ¿Esta señora es francesa? So like Tiene un I deje así said, francés raro, I'm ¿no? going to make you an offer. I want to Venga, help dispara. you. I will give you back your happiness in exchange for a simple task. Your life will change completely. You would be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. ¿Hay alguien más aquí? Is there anyone else here? I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? It doesn't matter. I was standing right behind you when you threw away all those photographs, you know? I brushed your hair every night you cried yourself to sleep. I saw everything. I knew what you want, but it's not here. It's gone, and it will never, ever come again. La verdad es que tú, para animar a la gente, hija, eres única, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do? Yes, I think it's time. Hombre, pues sí, la verdad es que va siendo hora. But where are my manners? We're still in the hall. This is not a place for a serious talk. Follow me to the next room. I'll tell you everything you need to know. Vale. Ah, no me deja. What's your offer then? What can you fix that life has destroyed? Susan, death can fix nothing. But though we are both dead, I am not death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. And I chose you, Susan Ashworth. Vale, pero ¿por I qué? need you to go back and face 5 people. They're not ordinary people. They're very special, just like you, only in a slightly different way. Ahora. Se viene. ¿Qué te hace creer que quiero What volver? makes you think I want to go back? Los gatetes, claro. I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet, it turns out to be just another failure. I want this suffering to stop. Dear Susan, you don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse.
This place is a passage between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You remain. I'm a ¿Por qué me failure. elegiste? Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down, whatever it is I have to do? Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful, they make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you, Susan Ashworth. I know how you feel, because I felt like this myself for a very long time. You and me are very much alike. If Correcto, you tiene a succeed, sus gatos. you will Siempre se olvida de los never gatos, be ¿eh? broken Yo no me olvidaría. Bueno, vamos al turrón. ¿Esas 5 personas quiénes Those son? 5 people, who are they? The parasites. Parásitos. That's what I call them. They don't know each other, but their destinies are bound together. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, but don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They'll want to hurt you, Susan. They'll want to kill you. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it means? You Sí. will become my hunter, serving punishment for their sins. A tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You'll find your purpose in life and you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me, and we'll make them regret for everything they've done. ¿Esperas que los mate? Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do Defensa propia, everything Susan, you defensa can propia. to defend yourself. I know you're not a murderer. Quite the opposite, actually. You're a good person. And I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? Me da a mí que no va a ser. Nah, no. Creo que no. I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And remember this. A cortar la you mala are hierba, not te the toca. only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And a chance to save yourself. No puedo hacerlo, es demasiado. I can't do this. It's too much. Sí que Dealing puede, with sí. criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. Ah, vale, gracias. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. Ah, You cannot die, Susan. You will always return to life no matter what happens to you. What?
This is the last thing I wanted. Please, can't you just let me die? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. Esto es chantaje. No puedes hacer esto. It's blackmail. You can't do that. I'm doing it for your own good. Anyway, you are in no position to bargain with me. You will either go and do what you have to do, or suffer for eternity. Forever unable Vamos, que to quieras o no, find te your guste o no, peace. estás jodida y lo tienes que hacer sí o sí. Esto debe ser solo un sueño extraño. No te creo. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here? Sí. Let's go inside. Vale. I want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Como sea algo de mis gatos, prepárate para las consecuencias, ¿eh? Va a ser que no. Yes, it's you, Susan. Come closer. Say hello. I don't want to look at it. Haven't I had enough yet? That body in the ambulance. Then the forest. But this place is... This is exactly what I was trying to run away from. I don't want to be here. Make it go away. I assumed it would be wise to give you a little taste of the suffering you would endure. I want you to understand that you can keep going long after you can't. Está atascada en la cruz. Supongo que podría sacarla fácilmente. Saca, saca. Crucificada, completamente sola, en un lugar que lo ha cambiado todo. De verdad que no quiero estar aquí. Vale. ¿Hay algo más por aquí que puedo hacer? No. Susan, it's time to make a decision. Vale. The Bueno. parasites are coming, whether you want it or not. You haven't really got much choice. You must stand up for yourself. Vale, vienen. Bien, haré lo que quieres. Fine. I'll do what you want. Excellent. I'm glad you have put your trust in me. I haven't really got anyone else. You shall not regret this, my dear. Lights up. Ah. Estamos de vuelta a la casa. Oye, qué truquito, ¿no? We're back in the house. Se ha quedado bugueado lo que me ha salido del, Something else del that trofeo must este. be done. Sí, está You chulísima la cannot banda leave sonora. my kingdom before a sacrifice is made. What? Isn't it enough already? Do not worry, my child. This is a mere formality I'm speaking of. Ah, un mero trámite. The door to your world won't open unless you make a sacrifice of soul and a sacrifice of blood. It doesn't sound good. No, la at verdad es que all. no. See those candles here? ¿Sí? ¿Las veo? Just blow one out, and that's it. Like I said, it's just a formality. Then on your way out, you will have to shed a few drops of blood. Nada. Nada. Not much, just a bit. Una nimiedad. Enough to open the door. How much exactly? Un par de gotas, ha Don't be dicho. afraid. It's easy. Anyone can do it. Just a sharp scratch. Is that how you used to say it? Cuéntame sobre el sacrificio del Tell me alma. about the sacrifice of soul. Like I said, it's just a formality. See those candles here? Just blow one out, and that's it. But which one? You can choose.
It doesn't matter as long as you do it. Ah, vale, y lo de sangre es lo de las gotas. Pero bueno, se lo vamos a preguntar también. Aquí vamos a preguntar todo lo que se pueda. Like I said, it's just a formality. On your way out, you will have to shed a few drops of blood. Not much, just a bit. Enough to open the door. Vale, me ha dicho exactamente lo mismo que antes. Don't be afraid. Pero habría que mirar si decía algo nuevo. Anyone can do it. Just a sharp Vale. scratch. Is that how you used to say it? Bien, lo haré. Deséame suerte, mujer extraña. Fine. I'll do that. Wish me luck, strange lady. I do. When you leave my house, head to the field. Vale. That's where you should be. Goodbye, my child. I'm not going to be far. I've never been. Vale, tenemos que apagar una velita. Pues vamos a apagar esta mismo, ¿no? The flame is strong. Apagar. ¡Eh! Vaya, vaya, ¿este quién es? They left me no choice, Alice. Maybe one day you'll forgive me. Vaya. See how easy that was? Now, head back to the field. Súper fácil, pero eso que he visto, ¿qué? Vale. Vale, no me deja mirar nada más. What the? How did I get back here? Magia, Susan, magia. Ni en Harry Potter hacen esto, ¿eh? Vale, con esto vamos a poder quitar los tablones que hemos visto antes de la caseta y darle a la maquinita, supongo. Bueno, como veis, hay muchos cambios de contraste, voy a decir. Contraste. Pero más o menos ya sabemos cuál es nuestro cometido. Anda. Estamos de vuelta aquí. Usa la palanca. Aquí. Agujero. Examinar. Esto ya lo... Toda esa sangre alrededor del agujero. ¿Alguien se lastimó aquí? No, tú mete la mano sin miedo, Susan. Uy. Uy. A tomar viento. Ayuda. Exacto, unas gotas de sangre sin más. A ver, realmente Susan te da un poco igual. Hostia, pues la música Mikami, la verdad es que mola un cacho, ¿eh? Pum. Y así empieza The Cat Lady. ¿Mola o no? Me diréis que no mola. Tin, tin, tin.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y sígueme en el resto de redes sociales que tendrás en la descripción del vídeo. Muchas gracias por el apoyo como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!